Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et chanson la jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola. Excelente viernes para todos. En 2 días celebramos el Día del Amor y de la Amistad, que es el 14 de febrero. Es recomendable decirles a las personas que amamos mucho la importancia que tienen en nuestras vidas. Les doy la más cordial bienvenida a mis queridos estudiantes. Soy su profe Luz Rodríguez, su maestra de matemáticas, y junto a mis compañeros maestros repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés, francés y por supuesto lengua española, que hoy, para todos los que les gusta la radio, repasaremos la primera y la segunda parte de cómo hacer un anuncio radial. Volveremos a desarrollar sobre su estructura y características. Recuerden tomar notas y prestar mucha atención en este hermoso día. Saludos mis queridos estudiantes. Con gran alegría les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de lengua española. Hoy tendremos una clase súper interesante en la que aprenderán divirtiéndose. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero que juntos en este día
podamos construir muy buenos aprendizajes en torno al tema que trabajaremos. La radio es uno de los medios de comunicación más antiguos en la historia del ser humano. Se ha utilizado para distintas funciones. Una de estas es ser uno de los medios masivos de publicidad más importantes y populares a nivel mundial que te permite llegar a millones de personas. La publicidad radial, al igual que las demás, es otro medio de comunicación masiva que busca la transmisión y promoción de cierto producto, servicio o idea. Entonces, nos encontramos con una de las técnicas de la radio, que es el anuncio radial. El anuncio radial es un texto publicitario que se transmite de forma oral por las ondas radiofónicas y tiene como propósito persuadir a otros de comprar un producto o un servicio, participar en un evento o realizar acciones de interés social. La estructura de este tipo de texto es flexible y las variaciones en su estructura constituyen un recurso del emisor para hacer más efectivo el mensaje publicitario. Se divide en las siguientes partes. Aprovecha y toma nota para que luego profundices a través de la investigación. Dentro de esta estructura está la llamada. Te repito, la llamada. Por medio de ella se capta la atención del oyente. Suele ser una frase original o un recurso sonoro sorprendente. También está la presentación. Te repito, la presentación. Es la parte informativa del texto a través de la cual se da a conocer el producto. También tenemos la argumentación. La argumentación. En ella se trata de justificar por medio de argumentos más o menos adecuados a la necesidad de adquirirlo. Y por último, la implicación. La implicación es el cierre del texto publicitario. Se apela a los receptores y se les pide que compren lo anunciado. Y es que el anuncio radial tiene un vocabulario con función persuasiva. Esta busca captar al consumidor mostrando las bondades que posee el producto, enfocándose en el convencimiento de la audiencia para un determinado producto, apelando especialmente a factores subjetivos, es decir, que se basa en los sentimientos de la persona, y también los factores sensoriales o emocionales. ¿Sabes cuántos años tiene la radio? En el 2020, la radio cumplió sus 100 años, ya que el 27 de agosto de 1920, los jóvenes Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica e Ignacio Gómez hicieron la primera transmisión de radio en el mundo, desde la azotea del Teatro Coliseo, ubicado en Argentina. A 100 años de la aparición de la radiofonía, la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante y a través de la misma se presentan diversos anuncios denominados anuncios radiales. ¿Te gustaría crear tu propio anuncio radial? Pues alístate porque ya vamos a iniciar. Vamos a conocer cuáles componentes, estrategias y efectos especiales del lenguaje se utilizan en el anuncio radial. Vamos a descubrir cuáles son esos componentes. Tenemos el balazo o bullet, que es una frase corta y muy llamativa, similar a un titular, que introduce el contenido expresado en el mensaje. También es conocido como bullet por su mención en inglés. También tenemos el encabezado. Te repito, el encabezado. En esta sección se plasma la idea principal del anuncio de una manera breve y concisa.
Otro de los componentes es la imagen referencial. Imagen referencial. Como imagen referencial se entiende el uso del logotipo, que quiere decir el logo de la marca, fotografías alusivas al mensaje publicitario o ambos recursos en paralelo. Otros de los componentes son los siguientes. El llamado a la acción. Te repito, el llamado a la acción. Luego de que se ha persuadido al cliente potencial con los elementos anteriores, en el llamado a la acción se indica explícitamente qué debe hacer para adquirir el bien o servicio promocionado. Ejemplo, en esta parte se emplean frases del siguiente estilo: llame ya, oferta válida hasta fin de mes, compre ahora, entre otras. También está el eslogan. El eslogan es una frase característica de la marca, generalmente ingeniosa y sencilla de recordar. Y por último, el jingle, que son los anuncios musicales. El mensaje toma la forma de una canción corta que promueve el producto o servicio. Cabe destacar que en relación a estos componentes no es obligatorio usarlos todos, porque va a depender de la intención del mensaje. Pero ahora vamos a profundizar sobre el tipo de lenguaje que usa el anuncio radial para crear efectos especiales a través del sonido o el silencio. El lenguaje connotativo es muy usado en el anuncio radial porque hace referencia a la capacidad de connotar, es decir, de sugerir. Por tanto, se trata de un tipo de lenguaje que es subjetivo, es decir, propio de los sentimientos de la persona. El lenguaje denotativo. Para comprender mejor cómo es este tipo de lenguaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo que se persigue con este lenguaje es el de comunicar e informar. Por tanto, se dejan de lado los juicios más subjetivos para reflejar la realidad o un hecho de forma directa. Entonces, el efecto especial que logran estos lenguajes es atraer al público. El lenguaje connotativo dice, sugiere y trata de emocionar a las personas de manera subjetiva. Pero el lenguaje denotativo lo que persigue es informar y comunicar de manera objetiva. Todo va a depender del contexto, a quien va dirigido el anuncio, cuál es el público referencial y el lenguaje hace su toque en el anuncio radial. Agradezco a Dios el habernos permitido compartir este espacio. Se despide con mucha alegría tu profe Scarlett Rincón, esperándolos en nuestro próximo encuentro. Bye, bye. Seguro que de ahora en adelante, cuando escuchen un anuncio radial, les pondrán más atención y se dirán: ya sé cuáles puntos tomaron en cuenta para desarrollarlo. Ahora pasamos a las matemáticas y vamos a reforzar todo lo aprendido esta semana, que si recordamos, estuvimos trabajando en el tema la temperatura y cómo buscar resolución de problemas con esta condición de los cuerpos. Conocimos cuando un objeto está frío y cuando un objeto está caliente. Y aprendimos sobre las escalas que se utilizan para medir la temperatura. ¿Sabías que las flores cerradas del tulipán se abren cuando la temperatura se eleva a 3 grados centígrados? La temperatura es uno de los factores principales para el cultivo de esta hermosa flor, ya que afecta directamente a la floración del tulipán. La temperatura óptima para el desarrollo del tulipán oscila entre 13 y 16 grados centígrados.
Quizás te preguntes por qué estamos hablando tanto de temperatura. Pues precisamente porque ese es el tema que desarrollaremos en el encuentro de hoy. Así que mantente atento a todo lo que viene. Promete ser interesante. Hoy hablaremos sobre la temperatura y conoceremos nuevos conceptos relacionados con la temperatura. ¿Qué es exactamente la temperatura? La temperatura no es más que una unidad física que representa y mide la transferencia de calor de un cuerpo a otro. En otras palabras, la temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. La temperatura se puede calcular a través de escalas de temperaturas que te permiten medir o cuantificar qué tan caliente o qué tan frío está un material o un entorno. La escala más frecuentemente usada en el mundo es la escala de grados Celsius, que se utiliza en nuestro día a día y más aquí en República Dominicana. Otra escala muy conocida es la escala de grados Fahrenheit, aunque solo se utiliza en ciertos países como Estados Unidos y algunas islas del Caribe. Se utilizan estas escalas de temperatura para saber, por ejemplo, qué temperatura hace afuera y si debemos usar un abrigo o no. O nos ayuda a saber a qué temperatura se debe hornear un pastel que se esté preparando. Repasemos las fórmulas y los procedimientos para convertir de Celsius a Fahrenheit. Utilizamos la siguiente fórmula. Grados Celsius por 9/5 más 32 es igual a grados Fahrenheit. Aplicando esta fórmula podemos saber a cuántos grados Fahrenheit equivalen 26 grados Celsius. Así, Celsius por 9/5 más 32 es igual a Fahrenheit. 26, sustituyendo a Celsius, 26 por 9/5 más 32 es igual a Fahrenheit. 26 por 1.8 más 32 es igual a Fahrenheit. 46.8 más 32 es igual a Fahrenheit. Y esa suma, 78.8, es igual a Fahrenheit. Por lo tanto, 26 grados Celsius es igual a 78.8 grados Fahrenheit. Para convertir de Fahrenheit a Celsius utilizamos la siguiente fórmula. Fahrenheit menos 32 por 5/9 es igual a grados Celsius. Aplicando esta fórmula podemos saber a cuántos grados Celsius equivalen 86 grados Fahrenheit. Así, Fahrenheit menos 32 por 5/9 es igual a Celsius. Sustituyendo, 86 menos 32 por 5/9 es igual a Celsius. 54 por 5/9 es igual a Celsius. 54 por 0.56 es igual a Celsius. Entonces, 30.24 es igual a Celsius. Así que, en 86 grados Fahrenheit
hay 30.24 grados Celsius. La escala Kelvin es la más absoluta y científica de todas. Es la que se utiliza en el Sistema Internacional de Medidas de Temperatura. Y, sin duda alguna, una de las más conocidas y usadas, al igual que los grados Fahrenheit y los grados Celsius. La escala Kelvin se basa en la medida de la temperatura termodinámica, esto es, la medición de la temperatura absoluta de un objeto. La base sobre la que se asienta la escala es la temperatura de cero absoluto, que representaría la total ausencia de energía en forma de calor de un objeto, lo que en grados Celsius supondría una temperatura de menos 273.15 grados. Lo cierto es que en nuestra vida diaria pocas veces vamos a utilizar esta escala de temperatura, porque rara vez tenemos que hacer referencia a valores tan extremos. Para los casos de la vida cotidiana, usamos Celsius y Fahrenheit. Sin embargo, en el plano científico siempre se emplea la escala Kelvin. ¿Cómo se relacionan los Kelvin con los grados Celsius y Fahrenheit? A la hora de convertir la escala Kelvin a grados Fahrenheit, lo más sencillo es comenzar la escala partiendo del valor cero absoluto en la escala Kelvin. Esta representa menos 459.67 grados en la escala Fahrenheit. A partir de ahí, cada vez que subamos un punto en la escala Kelvin, tendremos que avanzar también 1.80 grados en la escala Fahrenheit. Así, podemos establecer la escala de la siguiente forma. 0 Kelvin es igual a menos 459.67 grados Fahrenheit. 1 Kelvin es igual a menos 457.87 grados Fahrenheit. 2 Kelvin es igual a menos 456.07 grados Fahrenheit. También lo puedes calcular de manera directa con la fórmula siguiente. Fahrenheit es igual a 1.8 por Kelvin menos 273.15 más 32. Comprobemos con 2 Kelvin convertidos a Fahrenheit. Tenemos nuestra fórmula ya sustituida y decimos Fahrenheit es igual a 1.8 por, abro paréntesis, Kelvin menos 273.15, cierro paréntesis, más 32. Fahrenheit es igual a 1.8 por, abro paréntesis, 2, sustituyendo a Kelvin, 2 menos 273.15, cierro paréntesis, más 32. Fahrenheit es igual a 1.8 por menos 271.15 más 32.
Fahrenheit es igual a esta multiplicación de 1.8 por 271.15 y eso me da menos 488.07 más 32. Y Fahrenheit es igual a menos 456.07. Lo que quiere decir que en 2 Kelvin hay 456.07 Fahrenheit. Ahora solo nos falta aprender cómo llevar de Kelvin a Celsius. En Celsius, el cero absoluto o 0 Kelvin es equivalente a menos 273.15 Celsius. Y como la magnitud de cada unidad en ambas escalas es la misma, un Kelvin sería equivalente a menos 272.15 Celsius. 2 Kelvin es equivalente a menos 271.15 Celsius. Y así sucesivamente. Así que, para pasar de Kelvin a grados Celsius, basta con aplicar esta sencilla fórmula. C, o sea, Celsius, es igual a K menos 273.15, donde sustituyendo a K por el valor de Kelvin conocido, le restamos 273.15. El resultado sería el equivalente en grados Celsius. Realicemos ahora la conversión de 310 Kelvin a Celsius. 310 Kelvin a Celsius. Muy fácil. Sustituimos los datos en nuestra fórmula. Ya tenemos nuestra fórmula que dice C es igual a K menos 273.15. K es igual a 310. Sustituyendo nos queda C es igual a 310 menos 273.15. Y C es igual a 36.85, que me dio como resultado de restar las cantidades anteriores. De donde tenemos entonces que en 310 Kelvin hay 36.85 Celsius. Hemos finalizado por hoy. Y como siempre te agradezco tu sintonía con tu clase de matemáticas para la vida. Se despide de ti tu profe Luz. Te deja reflexionando con esta frase. Todos tenemos nuestras arpas para tocar. Ahora, te corresponde a ti saber con qué oído quieres escuchar. Te deseo, como siempre, un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD,
YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Compromiso. Recuerda que con el estudio se adquieren conocimientos y este a su vez te ayudará a desarrollar capacidades completamente, pero requiere de tu esfuerzo. Participa. Los sitios colaborativos como grupos de trabajo creados por centro o maestros en las plataformas sociales pueden ampliar tu visión de lo aprendido, debatiendo con tus compañeros y docentes. Proponte metas. Pero recuerda que el cumplimiento de cada una de ellas depende de tu esfuerzo y compromiso. Conoce tus prioridades. Ten en cuenta tus obligaciones y ordénalas día a día por orden de importancia. La comodidad. Acondiciona un lugar de estudio de acuerdo a tus posibilidades. Es recomendable que tengas luz suficiente y buena conexión a Internet. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. La temperatura determina muchos de los estados de la materia y es tan importante como, por ejemplo, al tener fiebre. Sabemos que nuestro cuerpo reacciona porque nos eleva la temperatura. En Ciencias Sociales analizamos sobre el fortalecimiento del movimiento obrero y sus luchas. Conocimos cómo eran las condiciones de vida de los obreros y cómo están los movimientos vinculados con la revolución industrial y el capitalismo. También, durante este periodo, cómo eran los derechos de la mujer a partir de la segunda revolución industrial. Para conocer más de estos temas, con ustedes el profesor Julio Pimentel. El día de hoy aprenderemos acerca del fortalecimiento de los movimientos obreros y sus luchas. Mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema son los siguientes. Origen de los movimientos obreros. Características de los movimientos obreros. Consecuencias de los movimientos obreros y logros de los movimientos obreros. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas.
Estos movimientos obreros nacen para luchar contra las injusticias a las que eran sometidos, con el fin de conseguir una mejora de su situación mediante la actividad política y social. El origen del movimiento obrero responde también a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar consecuencia de clase y a agruparse para reclamar una serie de mejoras. Debes saber que el movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. Es que durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. Es importante que comprendas que las condiciones de vida de los obreros eran lamentables. Existían jornadas de trabajo de hasta 16 horas en algunos casos y cobrando un salario que la mayoría de las veces no permitía la supervivencia. No existían vacaciones ni derecho a atenciones médicas. Y cuando el trabajador llegaba a su casa, le tocaba vivir hacinado o amontonado en un espacio reducido y en condiciones higiénicas precarias. Algo que debes conocer es que el origen de los movimientos y la formación de la clase obrera está vinculado con la revolución industrial y el capitalismo. Cuando el mundo occidental dio un salto hacia la industrialización y la manufactura masiva de los productos de consumo, dejando atrás el modelo agrario de la Edad Media. Conozcamos ahora 3 razones principales que llevaron a la conformación del movimiento obrero. Primero, pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres. Bajos salarios. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. El hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y enfermedades de todo tipo. Pero quizás el concepto más significativo en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases. Esta supuso la toma de conciencia de los trabajadores de que pertenecen a una clase social diferente que sus patronos y que para mejorar su situación el camino más adecuado era el de la lucha. Sin duda, la principal arma obrera en esta lucha de clases ha sido la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias mediante una demostración de fuerza, paralizando la producción. Buena parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. Solo a partir del año 1825 se permitió la creación de sindicatos en Gran Bretaña. ¿Qué les pareció esta información? ¿Verdad que son interesantes los detalles sobre el origen de los movimientos obreros? Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron fervientes luchadoras de la democracia y la libertad del pueblo dominicano. Fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de Trujillo. En homenaje a las hermanas Mirabal, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 25 de noviembre de cada año se conmemore como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. He aquí una frase de Minerva Mirabal que decía: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Para conocer más acerca de la importancia de la mujer en nuestro país y el mundo, quédate ahí, muy atento a la clase de hoy. Iniciemos hablando sobre los antecedentes históricos de los derechos de la mujer. Para comprender en toda su magnitud el enorme cambio que ha experimentado en las últimas décadas la condición femenina, debemos en primer lugar estudiar brevemente cuál fue la situación de la mujer en épocas anteriores. De acuerdo con Spire Burwell Jackson, en la década de 1830, numerosas mujeres de los Estados Unidos y Europa que trabajaban en conjunto con diversos movimientos reformistas llegaron a sentirse frustradas debido a los evidentes prejuicios en contra de quienes pertenecían al sexo femenino. Así,
Buscaron mejores condiciones para ellas y se centraron en metas específicas. Las leyes relativas a la familia y el matrimonio fueron especialmente cuestionadas, puesto que les resultaba difícil conseguir el divorcio y las leyes de propiedad otorgaban a los maridos el control total sobre las propiedades de sus esposas. Por eso, Spiel Bowell Jackson argumenta que en el siglo XIX las mujeres seguían siendo, desde el punto de vista legal, inferiores, económicamente dependientes y estaban en grandes medidas definidas por los papeles familiares y hogareños. Pero muchas mujeres seguían aspirando al ideal femenino popularizado por los escritos y los poetas. Acompáñame a conocer las siguientes informaciones acerca de mujeres destacadas que lucharon y contribuyeron con los movimientos feministas. Esto te lo presentaremos en orden cronológico en una línea de tiempo, así que presta mucha atención. En 1791 surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa por la activista francesa Olympia de Gouges. Declaración que postulaba la dignidad de las mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales, cuya defensa le costó perder la vida, mientras que sus compañeras fueron recluidas en hospicios para enfermos mentales, convirtiéndose así en una de las primeras mártires de los movimientos feministas. Para 1792, la escritora y filósofa Mary Wollstonecraft publicó el libro Reivindicación de los Derechos de la Mujer, uno de los manifiestos feministas más radicales de la historia, inspirado sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe para servir al hombre, y propuso que la mujer recibiera el mismo trato que el hombre en materia de educación, derechos políticos y en el trabajo, además de que fuera juzgada por los mismos patrones morales que los hombres. En 1832, Mary Smith, una dama de alto rango de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, presentó una petición reclamando los derechos políticos de las mujeres. Mientras que el 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección realizan una gran huelga y se manifiestan en las calles de Nueva York, exigiendo el derecho al trabajo y garantías de condiciones laborales más humanas. En 1866, las mujeres logran un triunfo cuando el primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores aprobó una resolución relativa al trabajo profesional de la mujer, documento que desafió abiertamente la tradición de que el lugar de las mujeres era el hogar. Por otro lado, el 19 de julio de 1889, la dirigente alemana Clara Zetkin pronuncia su primer discurso sobre los problemas de la mujer durante el Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista celebrada en París. Allí defendió el derecho de la mujer al trabajo, la protección de las madres y los niños, también la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos nacionales e internacionales. Otro dato muy importante es que más de 130 mujeres obreras perdieron sus vidas el 8 de marzo de 1908, cuando se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, donde se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres, dando surgimiento a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a que sigas indagando más acerca de los derechos de la mujer. Recuerda que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Y recuerda también, aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Nuestra vida como civilización está cargada de grandes historias. Nuestra sociedad moderna está formada por un pasado lleno de luchas y conquistas. Y qué bueno es conocerla. Ahora les paso con la profesora Isaura Peralta y su resumen de Ciencias de la Naturaleza.
Esta semana aprendimos acerca de la importancia y función de la biosfera, así como sus características, y conocimos también la mejor fórmula para preservar la biodiversidad. No se pueden perder este tema porque es la manera en que se organizan los seres vivos. Así que a prestar mucha atención. La Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco Enriquillo es la única reserva de la biosfera de la República Dominicana. Esta está localizada en la frontera entre las 4 provincias de la región Enriquillo: Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Las zonas protegidas que incluye son los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bauruco, Lago Enriquillo e Isla Cabritos, Laguna de Oviedo y Bahía de las Águilas, así como los circuitos hacia el Hoyo de Pelempito. El objetivo de una reserva de la biosfera es armonizar la conservación de la diversidad biológica, cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. ¿Sabías de esta reserva de la biosfera en nuestro país? Acomódate, que te invito a conocer mejor la biosfera. Con optimismo recibimos la clase para adquirir nuevos aprendizajes. Espero estén cómodos en su espacio de trabajo. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra, Isaura Peralta. En el tema de hoy estudiaremos el espacio donde habitan todos los seres vivos, la biosfera. Al final de nuestra clase serás capaz de comprender la biosfera como el espacio en el que se interrelacionan los seres vivos en el planeta Tierra. ¿Sabes qué es la biosfera? El término bio significa vida y esfaira, esfera, por lo que se conoce como la esfera donde hay vida. La biosfera es el conjunto de todas las formas de vida, animal, vegetal y microbiana. El espacio propicio para el desarrollo de la vida está formado por la litosfera, que a su vez se forma por rocas, hidrosfera, formada por agua, y atmósfera por aire o vapor. Este espacio, en conjunto con los seres vivos que aquí se desarrollan, forman la biosfera, que es la suma de todos los ecosistemas, por lo que se le considera un ecosistema global. Los geógrafos y físicos usan el término biosfera para describir el espacio de la Tierra donde se desarrolla la vida. Todos los microbios, plantas y animales se encuentran en algún lugar de esta capa terrestre. La biosfera se extiende hasta las áreas superiores de la atmósfera, donde se pueden encontrar aves e insectos. También llega a las cuevas profundas terrestres y comprende las zonas de aguas superficiales y las profundidades de los océanos, donde existe vida. En resumen, la biosfera se extiende a cada lugar donde exista vida de cualquier tipo y se compone de factores bióticos y abióticos. Escuchemos. Los factores biológicos o bióticos son los que se incluyen animales, plantas y microorganismos, es decir, los seres vivos que dependen de su interrelación, es decir, relacionarse entre ellos y de la relación con el medio ambiente. Los factores físicos o abióticos son los elementos que no tienen vida, como el suelo, el aire, el clima, el agua, los minerales, la luz o las rocas. Son muy importantes para la vida y el desarrollo de los componentes bióticos. Esto quiere decir que los factores abióticos, o sea, sin vida, como el agua, el aire y el clima, son imprescindibles para el desarrollo de los factores bióticos, es decir, para los seres vivos.
La biosfera cumple funciones que propician la vida en la Tierra. Algunas de ellas son: proporciona alimentos y los elementos que componen la materia viva. Limpia el ambiente de toxinas a través de los ciclos naturales de descomposición biológica. El dióxido de carbono, por ejemplo, se utiliza en el proceso de la fotosíntesis. Es la base de la cadena alimenticia. Proporciona compuestos farmacéuticos. Todos los compuestos usados en la industria farmacéutica hoy en día se derivan en mayor o menor medida de los compuestos que se encuentran naturalmente en la biosfera terrestre. El estudio y control de la composición de la biosfera puede funcionar como un marcador eficiente y adecuado para controlar los niveles de contaminación terrestre, ya sea de origen natural u ocasionados por la mano del hombre. Hasta ahora, ¿has podido notar que la biosfera es nuestro hogar? Cada capa de la Tierra es indispensable para la vida, pero es el conjunto de todas las capas que hace posible la supervivencia de los seres vivos. En la clase anterior te hice una pregunta y te dejé unos conceptos para que te fueras familiarizando con ellos. La pregunta fue: ¿sabías que los seres vivos se organizan en niveles y que este complejo sistema de organización obtiene como resultado la formación de la biosfera? Pues te cuento que sí, los seres vivos se organizan en niveles. Estos niveles son: primero, nivel bioquímico, donde inicia la composición de la materia viva, compuesta por átomos, bioelementos y biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Segundo nivel de organización es el nivel biológico, que está compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas de órganos que forman un ser vivo. Y el último nivel de organización de los seres vivos es el nivel ecológico. Este lo forman los individuos, la población, la comunidad, los ecosistemas y los biomas. Todo este sistema de organización crea la biosfera. Si analizamos los niveles de organización de los seres vivos, podemos decir que el nivel bioquímico y el nivel biológico explican la existencia y formación de un organismo vivo. Sin embargo, el nivel ecológico explica la relación de este organismo o ser vivo con otros seres vivos y el medio que les rodea. Para que comprendas la relación de los seres vivos con el medio que les rodea, conoceremos los componentes del nivel ecológico. Lo primero que debes de saber es: ¿qué es ecología? La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Después de tener claro este concepto, conoceremos los componentes del nivel ecológico, que constituyen la interrelación de los seres vivos en la Tierra. Te recuerdo que los componentes del nivel ecológico son individuo, población, comunidades, ecosistemas y biomas, que en conjunto forman la biosfera. ¿Sabes qué es un ser vivo o individuo? Un ser vivo es una forma de vida individual, como una planta, un animal, una bacteria, un protista, un hongo o tú mismo. Tú eres un individuo, un ser vivo. El segundo componente del nivel ecológico es población. Un ejemplo de población es la que está formada por ti
y los habitantes de tu misma especie que viven en tu comunidad. Una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área geográfica específica, en un momento dado. Por ejemplo, un conjunto de personas, una manada de leones, un rebaño, una jauría, entre otros. El tercer componente del nivel ecológico es comunidad. Se habla de comunidad para referirse a distintas agrupaciones de seres humanos que comparten costumbres, gustos, idiomas y creencias semejantes. También se utiliza el término en el reino animal como un conjunto de animales que comparten un hábitat. Las comunidades biológicas pueden ser de diversos tipos. Fitocenosis es el conjunto de especies vegetales que viven en un hábitat. Zoocenosis es el conjunto de especies animales de un hábitat. Y microbiocenosis es el conjunto de microorganismos que viven en un hábitat. La relación de una comunidad y de su ambiente físico obtiene como resultado un ecosistema. Estos entornos naturales hacen que las formas de vida tengan que adaptarse a su clima y relieve. Y para concluir, podemos decir que el conjunto de todos los biomas forman la biosfera, espacio donde se desarrolla toda forma de vida en nuestro planeta. Espero que te hayas identificado como parte de la población de tu comunidad, que comprendas la importancia de tu interacción con otros seres vivos y el medio que te rodea, como por ejemplo el aire, el agua y el suelo. Me despido con una frase del astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble, que dice: equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Reflexiona un poco sobre la inspiradora frase de este hombre de ciencias. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto de la semana. Cuida tu salud, que es lo más importante para nosotros. Hemos llegado al final de esta clase del día de hoy. Hasta un próximo encuentro. Se despide tu maestra Isaura Peralta. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos, bienvenidos a su cápsula de Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre pensamiento creativo. Se conoce como pensamiento creativo a un método o estrategia que permite solucionar problemas o el desarrollo de nuevas ideas y conceptos, y se caracteriza por realizar abordaje original, flexible y fuera de lo común. El pensamiento creativo supone ver varias cosas de otro modo, pensar más allá de lo convencional y cuestionar la forma en que normalmente nos enfrentamos a un problema o cuestión para, a partir de allí, lograr una solución satisfactoria y novedosa. El pensamiento creativo tiende a ser original,
Eso quiere decir que tiene la capacidad de crear contenidos novedosos, siempre partiendo de algo previo. Incluso las mentes más creativas necesitan una alimentación abundante de información, ya que a mayor manejo de datos, entonces mayor serán las posibilidades creativas. Preparación o investigación. Como su nombre lo dice, esta es la etapa preparatoria del proyecto. Este puede darse de una forma veloz y progresiva. Incubación o generación. Una vez percibida la información necesaria y adquirido el estado mental necesario, la creatividad continúa su marcha de forma menos evidente. Iluminación. El mismo nombre de esta sugiere lo que eventualmente termina ocurriendo. Se produce un destello, una visión, una manifestación de cómo sería la idea principal. Verificación. En esta etapa se produce el retorno a la labor consciente, ahora bajo patrones de una nueva idea que se tiene, como pensamientos creativos que se puede resaltar, por ejemplo, las obras de artes y representaciones estéticas como pinturas, relatos, poemas, canciones, danzas, etc. Recetas originales como creaciones de recetas, elaboración de materiales, etc. Soluciones científicas como teoremas matemáticos, ideas revolucionarias, perspectivas innovadoras, fantasías como los sueños e incluso juegos mentales o infantiles. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Nos vemos en una próxima cápsula de Más Artística. Luego de este interesante encuentro con la naturaleza, es momento de convertirnos en bilingües. ¿Verdad que el inglés es muy interesante? Esta semana aprendimos sobre los artículos definidos e indefinidos. También sobre las preposiciones dentro de, encima de y en. Y como si todo esto fuera poco, también aprendimos a identificar los colores. ¿Ready? Pues aquí les dejo con el maestro Saily Padilla. Hello students, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Hoy aprenderemos sobre los artículos definidos e indefinidos. Today we're going to learn about the definite and indefinite articles. Al finalizar la clase podrás conocer la diferencia de estos artículos, así como el vocabulario relacionado con algunos colores en inglés. Are you ready? Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se dividen en artículos definidos y artículos indefinidos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los artículos definidos se utilizan cuando se conoce al sustantivo o se refiere a uno en particular. En español, estos artículos son el, la, los, las. Por ejemplo, el lápiz, la regla, los lápices, las reglas. Los artículos indefinidos son aquellos que se utilizan cuando no se conoce el sustantivo o es la primera vez que se refiere.
Te repito, los artículos indefinidos son aquellos que se utilizan cuando no se conoce el sustantivo o es la primera vez que se refiere. En español serían un, una, unos, unas. Por ejemplo, un lápiz, una regla, unos lápices, unas reglas. Los artículos definidos, el, la, los, las, se traducen al inglés en una sola palabra, the. Por ejemplo, the pencil, el lápiz. The pencils, los lápices. The ruler, la regla. The rulers, las reglas. ¿Ves qué fácil es utilizar el artículo definido the en inglés? Ahora vamos a practicar con oraciones más completas. Pero antes, presta atención al siguiente vocabulario con respecto a los colores. Ahora aprenderás algunos colores. Escucha. Blanco, white. White. Azul, blue. Blue. Rojo, red. Red. Amarillo, yellow. Yellow. Verde, green. Green. Rosado, pink. Pink. Naranja, orange. Orange. Los artículos indefinidos un, una, se traducen en inglés por la palabra a o an. El significado de a o an es el mismo. Lo utilizamos para referirnos a un sustantivo en singular, nunca para referirnos a más de uno. Como acabas de escuchar, las palabras o artículos a o an significan lo mismo, un o una. La diferencia es la siguiente. Utilizamos a cuando el sustantivo inicia con sonido de consonante. Te repito, utilizamos a cuando el sustantivo inicia con sonido de consonante. Por ejemplo, un libro. An, en cambio, se utiliza cuando el sustantivo inicia con sonido de vocal. Te repito, an se utiliza cuando el sustantivo inicia con sonido de vocal. Por ejemplo, animal, animal. Para decir un animal en inglés sería an animal, an animal. Utilizamos an porque animal inicia con sonido de vocal. Hello student, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. I remind you that my biggest desire, mi mayor deseo, es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Hoy vamos a hablar sobre las preposiciones. Are you ready? Las preposiciones son uno de los temas más complicados para el hablante de la lengua española, porque la traducción literal del inglés al español a veces no es posible. Es por eso que debes conocer el contexto donde se usa cada preposición. Hoy nos centraremos en las preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar, the prepositions of place,
son aquellas palabras o expresiones que nos indican el lugar exacto de un objeto o una persona. A continuación, te diré algunas de estas preposiciones en inglés. Así que, pay attention. Algunas preposiciones de lugar son in, dentro de, in, on, encima de, on, at, en, at. Repite después de mí. In, on, at. Ahora escribe. In se escribe I-N, I-N. On se escribe O-N, O-N. At se escribe A-T, A-T. Repite. In, on, at. Estas son algunas preposiciones de lugar. En este caso, at se traduce como en y se utiliza cuando no queremos identificar o especificar el lugar exacto donde se encuentra la persona. Es decir, si no quiero mencionar si la persona está dentro o fuera de ese lugar, entonces utilizo la preposición de lugar at. Ahora, hablemos un poco de la preposición de lugar on. On se utiliza cuando queremos indicar que algo o alguien está encima de o sobre una superficie recta. Te repito, on se utiliza cuando queremos indicar que algo o alguien está encima de o sobre una superficie recta. Preposiciones de lugar. Next to, al lado de. Next to. Under, debajo de. Under. Behind, detrás de. Behind. Estas preposiciones son bien fáciles de utilizar. Let's check it one by one. Revisemos una a una. Next to. Next to se utiliza cuando queremos indicar que algo o alguien está al lado de o junto a otra persona u objeto. Next to se utiliza cuando queremos indicar que algo o alguien está al lado de o junto a otra persona u objeto. Under se utiliza cuando queremos indicar que algo está debajo de otra cosa. Behind se utiliza cuando el sujeto u objeto está detrás de otro sujeto u objeto. La preposición behind se utiliza cuando el sujeto está detrás de otro sujeto u objeto. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación.
y tú cogiendo los batón. No te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. ¿Sabías que los ciclos o ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo? Todos los animales y las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental. En todos los organismos se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de hasta segundo hasta años. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Ok. Sé que te estás preguntando, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora te explico. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. La imagen a continuación muestra el ciclo de ritmo circadiano de un adolescente típico. Esto es lo que hace que tengamos sueño a una hora determinada. Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendrían consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de cambios de humor e irritabilidad, enfermedades cardiovasculares. Para evitar alteraciones de esto, es necesario dormir durante la noche y el tiempo que requiere el organismo para regenerarse y conseguir el descanso necesario para que cada órgano del cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. Y ahora pasamos del inglés al francés con el maestro Echanson Layunés, quien nos enseña esta semana a ubicar los objetos dentro de una casa y a describir nuestra habitación. Comencemos.
Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Qué honor estar aquí una vez más para seguir estudiando este maravilloso idioma que no es otro que el idioma francés. J'espère que tout va bien. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Como habíamos mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a aprender cómo ubicar objetos dentro de una casa, también cómo decir las partes que hay en una casa en francés. Para empezar con nuestra clase, escuchamos de nuevo el diálogo con que empezamos la clase. Presta mucha atención. Salut. Oh, je suis dans ma chambre. Sur mon lit? Oui, il y a une valise noire sur mon lit. Oui, bien sûr. D'accord. Para entender mejor, escuchamos la conversación en español. Hola. Yo estoy en mi habitación. ¿En mi cama? Sí, hay un bulto negro en mi cama. Sí, por supuesto. De nada. Como puedes notar, en esta conversación hay dos frases muy importantes. Vamos a verlas juntos. La primera frase es la respuesta que me dio Saily. Oh, je suis dans ma chambre. La frase fue, je suis dans ma chambre. Estoy en mi habitación. Repito, je suis dans ma chambre. Estoy en mi habitación. Como puedes ver, habitación se dice en francés chambre y se escribe C-H-A-M-B-R-E. Repite conmigo. Chambre. ¿Anotaste cómo se escribe? C-H-A-M-B-R-E. La segunda frase es cuando yo dije al profe. La frase fue, d'accord, peux-tu la mettre sur la table qui se trouve à côté de la télé dans le salon? De acuerdo, ¿puedes ponerla sobre la mesa que se encuentra al lado de la televisión que está en la sala? Aquí también la palabra más importante en esta frase es salón. En español, sala. Repite conmigo. Salón. Salón. Se escribe S-A-L-O-N. Anótalo. Se escribe S-A-L-O-N. Para saber dónde estaba mi maleta, hice esta pregunta a Saily. O bien dicho, para saber dónde estaba mi bulto, hice esta pregunta a Saily. Y la frase fue, ¿y a-t-il une valise sur ton lit? ¿Hay un bulto en tu cama? Y Saily, para confirmarme, me dijo, Oui, il y a une valise noire sur mon lit. Y la respuesta fue, oui, il y a une valise noire sur mon lit. Sí, hay un bulto negro en mi cama. Para ubicar un objeto en francés, ¿cuáles son las expresiones que podemos utilizar? Usamos la expresión il y a en forma interrogativa o negativa. También las preposiciones de lugar como sur, sobre, derrière, detrás, devant, delante, sous, debajo, entre otras. Ahora es más fácil para ti ya que hemos estudiado estas expresiones.
Hoy continuaremos aumentando nuestro vocabulario con los objetos de la casa. Además, practicar diferentes preguntas. ¿Qué tal si escuchamos de nuevo el diálogo con que empezamos la clase de hoy? Salut mon ami. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Très bien. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais à mon appartement. À ton appartement. Ta chambre, elle est comment? Qu'est-ce qu'elle a au-dedans? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Quand on ouvre la porte, la première chose qu'on voit, c'est mon lit. À droite, il y a des étagères, là où je garde mes livres préférés. Derrière la porte, il y a mon armoire. Y a-t-il un téléviseur dans ta chambre? Non, il n'y a pas de téléviseur dans ma chambre. Como puedes ver, el profe Saily me describió su habitación perfectamente. Vamos a analizar las frases que usó para describir su habitación. La pregunta que hice al profe fue, ¿qué-ce qu'il y a dans ta chambre? Repito, ¿qué-ce qu'il y a dans ta chambre? ¿Qué hay dentro de tu habitación? Y me contestó así. Quand on ouvre la porte, la première chose qu'on voit, c'est mon lit. À droite, il y a des étagères, là où je garde mes livres préférés. Derrière la porte, il y a mon armoire. Cuando abres la puerta, lo primero que ves es mi cama. A la derecha hay estantes donde guardo mis libros favoritos. Detrás de la puerta está mi armario. La segunda pregunta que hice al profe fue, ¿y a-t-il un téléviseur dans ta chambre? Repito, ¿y a-t-il un téléviseur dans ta chambre? ¿Hay un televisor en tu habitación? Y me contestó de esta manera, non, il n'y a pas de téléviseur dans ma chambre. No, no hay televisión en mi habitación. ¿Notaste cómo se usó la pregunta y la negación? Ahora vamos a revisar los vocabularios que usamos en el diálogo. Porte, puerta. Armoire, armario. Téléviseur, televisión. Livre, libros. Étagère, estante. Lit, cama. Répète après moi. Repite después de mí. Porte. Très bien. Armoire. Excellent. Téléviseur. Très bien. Étagère. Excellent. Lit. Parfait. Ahora vamos a escribirlas juntos. Porte se escribe P-O-R-T-E. Porte. Armoire se escribe A-R-M-O-I-R-E. Armoire. Livre se escribe L-I-V-R-E-S. Livre. Étagère se escribe E-T-A-G-E con acento R-E-S. Étagère. Lit se escribe L-I-T. Lit. Téléviseur se escribe T-E-L-E-V-I-S-E-U-R. Téléviseur. Vamos a una última vez. Répète après moi. Repite después de mí. Porte. Très bien. Armoire. Excellent. Téléviseur. Très bien.
étagère. Parfait. Lit. Excelente. Buen trabajo. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, ubicando objetos con tus familiares y amigos. Y te digo, nunca dejes de pensar en tu éxito, aunque el camino sea largo. Con esta frase se despide su profesor de francés, Ellos son la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la próxima. Febrero es el mes del amor, el mes de la patria. Y son tantas las celebraciones que los días no son suficientes porque es solo de 28 días, lo que lo convierte en el mes de los días más cortos. Me despido de ustedes deseándoles que Dios les bendiga mucho. Soy la maestra Luz María Rodríguez y junto a mis compañeros maestros les esperamos listos para continuar la próxima semana y deseándoles a todos un feliz y bendecido fin de semana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.